Muy buenos días, soy Alberto Soltero Martínez y voy a hablar sobre la hidráulica. La hidráulica es la tecnología que emplea un líquido, bien agua o aceite, como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Básicamente, consiste en hacer aumentar la presión de este fluido por medio de elementos de circuito hidráulico para utilizarla como un trabajo útil. Normalmente es un elemento de salida llamado cilindro. El aumento de esta presión se puede ver y estudiar mediante el principio de Pascal. Un circuito hidráulico es un sistema que comprende un conjunto interconectado de componentes separados que transportan líquido. Este sistema se usa para controlar el flujo de fluido o controlar la presión del fluido. El principio más importante en hidráulica es el de Pascal, ya que este postula que la fuerza ejercida sobre un líquido se transmite en forma de presión sobre todo el volumen del líquido y en todas las direcciones. En pocas palabras, se podría resumir aún más, afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se esparcirá sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. Otro ejemplo podría ser que al pisar el freno, ejercemos una fuerza con el pie en el pedal, que le transmite a un émbolo de sección pequeña que se mueve dentro de un pistón. Esa fuerza crea una presión en el interior del líquido de frenos. El fluido transmite la presión casi instantáneamente en todas las direcciones. Esto estamos hablando de un automóvil. Al tener colocado otro pistón con su émbolo en el otro extremo del circuito hidráulico, y según la relación entre las secciones de los émbolos, la fuerza aplicada será amplificada en ese punto. El sistema hidráulico también cambia la dirección y el sentido de la fuerza aplicada. También, aparte, todas las máquinas de movimiento de tierras actuales, en mayor o menor medida, utilizan los sistemas hidráulicos para su funcionamiento. De ahí la importancia que estos tienen en la configuración de los equipos y en su funcionamiento. Un sistema hidráulico constituye un método relativamente simple de aplicar grandes fuerzas que se pueden regular y dirigir de la forma más conveniente. Otra de las características de los sistemas hidráulicos son su confiabilidad y su simplicidad. Todo sistema hidráulico consta de unos cuantos componentes relativamente simples y su funcionamiento es fácil de entender. Para el funcionamiento de un sistema hidráulico se necesitan algunos componentes simples que se combinan para formar un circuito hidráulico. Debemos al principio basarnos en dos conceptos fundamentales. Fuerza. Es toda acción capaz de cambiar de posición un objeto, por ejemplo, el peso de un cuerpo en la fuerza que ejerce sobre el suelo este objeto. Presión. Es el resultado de dividir esa fuerza por la superficie que dicho objeto tiene en contacto con el suelo. Para esto debemos saber algunas de las características de los líquidos. Incompresibilidad. Los líquidos no pueden comprimirse. Movimiento libre de sus moléculas. Esto quiere decir que los líquidos adaptan su forma a la superficie que lo contiene. Viscosidad. Resistencia que oponen las moléculas de los líquidos que deslizan. Los principales componentes de un sistema hidráulico son una bomba, los actuadores, las válvulas de seguridad, los filtros, el motor y los depósitos. En este esquema de un sistema hidráulico podemos ver algunos de los componentes, como el colador, que filtra las partículas grandes antes de entrar al sistema. El filtro de media presión remueve las partículas generadas. El filtro de alta presión protege las partes caras. Y el filtro de succión, que protege la bomba contra contaminantes. Los actuadores hidráulicos son aquellos que utilizan a un fluido a presión, generalmente un tipo de aceite, para que el robot pueda movilizar sus mecanismos. Los actuadores hidráulicos se utilizan para robots grandes, los cuales presentan mayor velocidad y mayor resistencia mecánica. Algunas de las características de estos son: funcionamiento similar a los neumáticos. El grado de compresibilidad del aceite es mucho menor al del aire, lo que implica una mayor precisión. Realiza elevadas fuerzas y pares de hasta 200 kilogramos.
El mantenimiento es muy sencillo y no precisa de refrigeración para su correcto funcionamiento. Buena repetitividad, entre los 2.3 y 0.2 milímetros. La presión aplicada de la misma manera a que la neumática es en un émbolo que se encuentra dentro de un compartimento hermético. Este se encuentra acoplado mecánicamente a un vástago, que se mueve linealmente de acuerdo a la presión aplicada. Los actuadores hidráulicos pueden ser cilindros o de motores. Los cilindros son iguales que los actuadores neumáticos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el cilindro hidráulico y el neumático, y es que en el hidráulico, del mismo tamaño, este produce una mayor fuerza que el neumático. Motores de alerta rotativa. Este tiene un elevado par de arranque y un rendimiento de hasta 90%, y son relativamente baratos. Motores de pistones. Su cilindrada es muy variable y su construcción es bastante compleja. A continuación, este es un esquema de un motor hidráulico común. Para la aplicación de los actuadores hidráulicos se necesita de una bomba que envíen al líquido, también a presión, a través de una tubería o de mangueras especiales para el transporte del mismo. Estos actuadores son de poco uso en la industria si los comparamos con la acogida de los actuadores neumáticos y eléctricos. Esto se debe, entre otras cosas, a los grandes requisitos para el espacio de piso y las condiciones de gran riesgo provenientes del escurrimiento de fluidos de alta presión. Las válvulas de hidráulica tienen varios cometidos. Según la funcionalidad que se tengan, se les denomina de una manera u otra. Además de esto, se les puede clasificar. Primeramente tenemos las válvulas distribuidoras, que estas son las encargadas de dirigir el flujo según nos convenga. También pueden influir en el arranque de receptores, como pueden ser los cilindros, y gobernar otras válvulas. Válvulas de presión, también llamadas válvulas limitadoras de presión, se les llama de esta forma porque limitan la presión de trabajo en el circuito, limitan la presión en la bomba y pueden funcionar como elemento de seguridad. Válvulas de cierre. Este tipo de válvulas tiene como objetivo impedir el paso de un fluido hacia un sentido, mientras permite la libre circulación del fluido en el sentido contrario al obstruido. Válvulas de flujo. Cuando deseamos variar la velocidad de un actuador, como un cilindro, siempre recurrimos a las válvulas de flujo. Bombas hidráulicas. Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada la energía del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos, como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión altitud a otra de mayor presión o altitud. Tipos de bombas. Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, en las que el principio de funcionamiento está basado en hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen. También se denominan bombas volumétricas. A su vez, este tipo de bombas pueden subdividirse en bombas de émbolo alternativo. En estas máquinas, el movimiento del fluido es discontinuo y los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternativamente. Algunos ejemplos de este tipo de bombas son las bombas alternativas de pistón, las bombas rotativas de pistones o las bombas de pistones de accionamiento axial. Bombas volumétricas rotativas o rotostáticas, en las que una masa fluida es confinada en uno o varios compartimentos que se desplazan desde la zona de entrada hasta la zona de salida. Algunos ejemplos de este tipo de máquinas son las bombas de paleta, las bombas de lóbulos, la bomba de engranajes, la bomba de tornillo o la bomba peristáltica. Bombas rotodinámicas. En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con alaves que giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas, el flujo del fluido es continuo. Estas turbomáquinas hidráulicas generadoras pueden subdividirse en dos: radiales o centrífugas.
cuando el movimiento del fluido sigue una trayectoria perpendicular al eje del rodete impulsor. Axiales, cuando el fluido pasa por los canales por los alaves siguiendo una trayectoria contenida en un cilindro. Un motor hidráulico es un actuador mecánico que convierte presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Su funcionamiento es pues inverso a la de las bombas hidráulicas, y es el equivalente rotatorio del cilindro hidráulico. Se emplean sobre todo porque entregan un par muy grande a velocidades de giro pequeñas en comparación con los otros motores eléctricos. Tipos de motores hidráulicos. Tenemos los motores de engranajes, los motores de paletas, los motores de pistones, que estos al mismo tiempo se subdividen en motores de pistones axiales y los pistones radiales. Motores de engranajes. Son de tamaño reducido y pueden girar en los dos sentidos, pero el par es pequeño. Son ruidosos y pueden trabajar a altas velocidades, pero de forma análoga a los motores de paletas. Su rendimiento cae a bajas velocidades. Motores de paletas. Tienen la misma estructura que las bombas de paletas, pero el movimiento radial de las paletas debe ser forzado, mientras que en las bombas se debe a la fuerza centrífuga. Motores de pistones radiales. Son los más empleados de todos, ya que se consiguen las mayores potencias trabajando a altas presiones. En función de la posición de los pistones con respecto al eje, podemos encontrar los motores de pistones axiales. Los pistones van dispuestos en la dirección del eje del motor. El líquido entra por la base del pistón y lo obliga a desplazarse hacia afuera. Como la cabeza del pistón tiene forma de rodillo y apoya sobre una superficie inclinada, la fuerza que ejerce sobre ella se descompone según la dirección normal y según la dirección tangencial a la superficie. Aquí tenemos algunos motores axiales. Motores de pistones. Usos de motores hidráulicos. Los motores hidráulicos se usan para variadas aplicaciones como la transmisión de tornos y grúas, motores de ruedas para vehículos militares, tornos autopropulsados, propulsión de mezcladoras y agitadoras, laminadoras, trituradoras para coches, torres de perforación y zanjadoras. Ventajas de la hidráulica. Existe un amplio número de ventajas en este sistema, pero las principales son las siguientes. Velocidad variable. A través del cilindro de un sistema hidráulico se puede conseguir velocidades muy precisas, regulares y suaves, que no se logran con motores eléctricos. Reversibilidad. Los actuadores hidráulicos pueden invertir su movimiento sin problemas y además pueden arrancar bajo su máxima carga. La carga es la energía referida a la unidad de peso. Tamaño. Este tiene tamaño pequeño. Gracias. Esto sería todo por mi parte.